la grabación. Buenas noches a todos y aquí estamos de nuevo en nuestra clase de Tanaj. Shalom, bienvenidos. Un segundo, otra llamada más. Casi se me ha olvidado, un segundín. Un segundín. Vale, pon esto en silencio durante una hora. Muy bien, pues entonces podemos empezar. Empezamos ya la grabación. Muy bien. Bueno, entonces habíamos visto, vamos a ver, sí, habíamos visto la guerra que tuvo David contra los arameos de Damasco y los arameos de Tzová, y que los arameos de Hamat pues se habían alegrado mucho porque con esto le había ayudado mucho al rey de Hamat, a Toi, el rey de Hamat. Y llegamos al versículo 13. E hizo David renombre, fama. Hizo David renombre al regresar de herir a Aram en el valle de la Sal 18,000. Y puso en Edom guarniciones, por todo Edom puso guarniciones. Y fue todo Edom siervos de David, y salvó el Señor a David por todo lo que iba. Veamos este versículo 13, es un poco raro. Hizo David renombre al regresar de herir a Aram en el valle de la Sal 18,000. Tenemos aquí una historia interesante. David se había ido con su gran ejército para combatir a los arameos en el norte. Vimos, según una de las interpretaciones, que David quería extender su reino hasta las fronteras prometidas a los patriarcas, hasta el río Éufrates. Y aunque no fuera esta su intención original, seguramente no vio con malos ojos la oportunidad que se le presentó. Vimos dos alternativas, cuál de las dos fue exactamente lo que ocurrió es difícil de saber, pero de todos modos, como ya digo aquí, no vio con malos ojos la oportunidad que se le presentó de extender sus fronteras. Obtuvo grandes victorias contra el rey de Tzová y luego contra los arameos más cercanos, los que habitan en Damasco. Pero esto despierta un punto problemático, puesto que antes de empezar las fronteras, antes de ampliar las fronteras, es imprescindible asegurar las que ya existen. Y tal vez existe un punto al que con todos sus esfuerzos aún no ha completado. Shalom Berapau. Cierto que ha conquistado la ciudad de Jerusalén. Cierto que estaba dispuesto a comenzar ya la construcción del templo. Pero faltaba algo más. Y esto que falta puede causarle problemas. Tal vez por esto tenemos este enigmático versículo. Hizo David renombre al regresar de herir a Aram en el Valle de la Sal 18,000. ¿A qué renombre se refiere y qué son estos 18,000? Shalom Pinchas, bienvenido. El libro de Crónicas tiene otra versión del versículo que nos añade un dato importante. Avishai ben Zruya hirió a Edom en el Valle de la Sal 18,000. O sea, aquí estamos hablando, el versículo nuestro dice, el versículo 13, hizo David renombre al regresar de herir a Aram en el Valle de la Sal. Falta algo aquí de por medio. Y es lo que dice el libro de Crónicas. Abishai ben Zruya
hirió a Edom en el Valle de la Sal 18.000. El Valle de la Sal se refiere seguramente al lugar en que está el Mar de la Sal, el Mar Muerto. Es un lugar fronterizo con Edom que estaba un poco más al sur. El problema está en el Salmo 60. Veámoslo. Para el vencedor, sobre la azucena, testimonio. Michtam de David, para enseñar. Cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Tzová, y volvió Joab e hirió a Edom en el Valle de la Sal 12.000. Dios, tú nos has descuidado, nos has aportillado, has abierto brecha, te has airado, cálmanos. O sea, estamos preocupados por lo que tú nos has descuidado, cálmanos. Has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras, porque se tambalea. Has hecho ver a tu pueblo durezas, nos has dado a beber vino venenoso. Has dado a los que te temen, un estandarte para que sea alzado por causa de la verdad para siempre, para que sean librados tus amados. Salva tu diestra, respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré. Repartiré a Shechem y mediré el valle de Sucot. Mío es Gilad, mío es Menashe. Efraim es la fuerza de mi cabeza, Yehudá es mi legislador, Moab es la vasija en la que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado. A causa de mí, Filistea grita. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guía hasta Edom? ¿No eres tú, Dios, el que nos ha descuidado? ¿No saldrás, Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él hará huir a nuestros adversarios. Es un salmo muy bonito. Nos damos cuenta de que David está en problemas. Dios no le ayuda en las batallas, en una de las batallas por lo menos. Hay una brecha, hay un problema grave y parece que todo se tambalea. Bueno, pero vayamos por partes. En primer lugar, lo que estábamos hablando. Vemos que aquí el protagonista ha cambiado y también el número de los muertos. Dice, volvió Joab e hirió a Edom en el Valle de la Sal 12.000. Joab en lugar de su hermano Abishai y 12.000 en lugar de 18.000. Shalom, Teresa. Además dice que Joab volvió. ¿A qué se refiere? Antes de seguir, quiero citar lo que dice el Midrash, algo recortado para que no sea tan largo. Veamos. David quería ir a luchar contra los arameos, pero antes lo consulta con la azucena, el tribunal. Ya vimos en nuestras clases que dimos de Shir Hashirim, del Cantar de los Cantares, hablamos de la azucena, es el tribunal. Los sabios le dicen que Jacob había jurado a Labán el arameo que no cruzaría para mal el túmulo de piedras que habían levantado. De nuevo, el juramento de los patriarcas que pone trampas en las misiones militares. Pero David les recuerda a los sabios del tribunal que los arameos, ellos ya lo han atravesado varias veces para atacarnos. De modo que el juramento no es válido. Muy bien, entonces se va a luchar contra los arameos. Mientras está luchando contra los arameos, vinieron los edomitas, los amalequitas de estirpe de Edom. Los amalequitas son nietos de Esaú. Y atacaron por el sur.
Y a esto se refiere cuando el Salmo dice que nos has descuidado, nos has aportillado, has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras porque se tambalea. Has hecho ver a tu pueblo durezas, nos has dado a beber vino venenoso. Al parecer, David teme por su propio reino a manos del enemigo del sur. En el Salmo 60 hemos visto, ¿no saldrás Dios con nuestros ejércitos? Y tuvo que enviar rápidamente a Abishai para frenarlos en una batalla en que murieron 18.000 edomitas. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto la primera parte. Abishai va y lucha contra los edomitas y tiene una gran victoria en el Valle de la Sal, 18.000 edomitas muertos. Pero David ordenó que los enemigos muertos fueran enterrados, cosa completamente inusual, tanto en aquellos tiempos como hasta hace menos de un siglo. Dejaban a los muertos tirados en el campo. Y este es el renombre que se hizo David, que enterraba a los muertos de los enemigos. ¿Dónde se ve un rey justo como este que entierra los cadáveres de sus enemigos? Mientras estaban enterrando los muertos, los edomitas vuelven a atacar. Y es cuando vuelve a salir Joab contra ellos, volvió Joab e hirió a Edom en el Valle de la Sal, matando a otros 12.000. Muy bien, entonces tenemos la suma total, 18 y otros 12.000, no está mal. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, añade más detalles. Al hablar de un enemigo del rey Shlomo, dice que sucedió al estar David en Edom, al subir Joab, el comandante del ejército, a enterrar a los muertos, e hirió a todo varón en Edom. Pues 6 meses estuvo ahí Joab y todo Israel hasta exterminar todo varón de Edom. ¿Veis lo que menciona el Midrash sobre la sepultura de los muertos? El Midrash solamente añade que eran los cadáveres del enemigo, porque el versículo en el libro de Reyes no dice a qué muertos se refiere. El Midrash solamente nos añade que se trataba no solamente de sus propios muertos, por supuesto, esto no necesito decirlo, que enterraban a sus propios muertos. Cuando dice aquí que fueron a enterrar a los muertos, se refiere a los muertos del enemigo. Esta segunda campaña duró 6 meses, como dice el versículo 16, aquí que hemos leído hace un momento, pero fue un fiasco. Pues cuando regresó Joab a David, el rey le preguntó, ¿por qué no has exterminado a todos los amalequitas, dejando a las mujeres vivas? Como dice aquí, que hirió a todo varón, ¿verdad? Aquí dice solamente el varón. ¿Por qué mataste solamente a los varones dejando a las mujeres vivas? Recordemos que los amalequitas son una rama de los enemigos, de los edomitas, y solo a ellos debía exterminar, no a todos los edomitas, sino solamente a la rama de los amalequitas. ¿Por qué no lo has hecho? La respuesta de Joab nos remite al error de escritura del que hablamos en la clase anterior. Según lo que estudió Joab, la Torá dice, borrarás el varón de Amalek debajo del cielo. Cuando en realidad dice, borrarás el recuerdo de Amalek debajo del cielo. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 25. De nuevo se ha perdido la oportunidad de eliminar a este enemigo.
¿Cómo pudo Joab cometer tal error? Esto se explica fácilmente al ver que estas dos palabras se escriben exactamente igual en hebreo, cambiando solo las vocales. Zahar significa varón, Zeher significa recuerdo. El versículo dice, borrarás el Zeher, el recuerdo de Amalek, debajo del cielo. Pero su maestro, el maestro de Joab, le enseñó, borrarás el Zahar de Amalek debajo del cielo, el varón de Amalek. El Midrash dice que Joab, terriblemente enfadado, fue a ver a su maestro y le preguntó, ¿cómo debe leerse? Y le dijo, varón, como te enseñé. Sacó la espada para matarlo. Dice Joab, te has equivocado, me has enseñado algo falso. El maestro, alarmado, cuando ve que saca la espada, le dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres matarme? Solamente un error en la clase, cometí un error, ¿por esto quieres matarme? Le dijo Joab, porque dice, hay un versículo que dice, maldito quien hace la obra del Señor engañosa. Maldito aquel que no cumple bien con su obligación. Le dijo el maestro, bueno, pues déjame que sea maldito, no me mates. Déjame que sea maldito, dice el versículo, maldito quien hace la obra del Señor engañosa. Vale, pues seré un maldito, pero no me mates. Le dijo Joab, la continuación del mismo versículo dice, maldito el que priva su espada de la sangre. Así dice el versículo, maldito quien hace la obra del Señor engañosa y maldito el que priva su espada de la sangre. Si estás en la guerra, yo me acuerdo que estuve en la guerra de Galilea. No tuve la oportunidad de luchar, pero me acuerdo que cuando nos íbamos al frente, yo pensaba, pobre de mí, si tengo que ahora que disparar y matar a alguien. Pero luego me acordé de este versículo, maldito el que priva su espada de la sangre. Y esto significa que si dejas al enemigo vivo, él no va a hacer estas mismas cuentas que tú haces si le mato o si no le mato. O que tú le matas a él o que él te mata a ti. Por lo tanto, o no a ti, sino a tus compañeros o a los civiles que están en casa. Ok. Cierto que este versículo citado por Joab está escrito en la profecía de Jeremías, capítulo 48. Pero el principio de la gravísima responsabilidad del maestro que hace la obra del Señor ya estaba profundamente grabada en la conciencia de todos, al igual que la dura responsabilidad de quien tiene que castigar a los culpables y se hace el remolón. Nos queda por responder a la pregunta con la que hemos comenzado. ¿Qué le faltaba aún a David por cumplir antes de lanzarse a nuevas conquistas? La respuesta está en los 8 últimos versículos del libro. Por supuesto que hablaremos de ellos, pero cuando llegue su turno. Volvamos a nuestro texto. Dice el versículo 14, y puso en Edom guarniciones, por todo Edom puso guarniciones. Y fue todo Edom siervos de David, no todos los edomitas son amalequitas, a los que no son amalequitas no hay que matarlos, basta con someterlos y con esto se acabó el problema. Termina el versículo diciendo, y salvó el Señor a David por todo lo que iba. Y es la segunda vez que lo dice, que ya lo había dicho antes, varios versículos antes. Y reinó David sobre todo Israel, y fue David hacedor de juicio y justicia a todo su pueblo. Son dos palabras muy diferentes, tanto en castellano como en hebreo.
Aquí es el momento de poner en claro que estas dos nociones en castellano vienen de la palabra latina ius, iudicum y justitia. También tenemos el pleito, que es otra cosa, viene del latín placere, placere, tranquilidad, placer, en el sentido de hacer las paces. Pero volvamos a estas dos nociones de juicio y justicia. En hebreo son palabras completamente diferentes. Juicio es mishpat, y de ahí viene shofet, juez. Juicio es el acto en que el juez decide quién tiene la razón, quién debe pagar, quién es el culpable y quién es el inocente. Mientras que justicia es tzedek o tzedakah. Y de aquí viene tzodek, el que tiene la razón, o tzadik, el justo, el que hace lo correcto. Porque la justicia va más allá del juicio. No basta con tener la razón. El juez debe ver el panorama, las raíces del asunto y las consecuencias del juicio. Marca el camino, el modo de comportamiento a lo largo. Y la tercera palabra, la que nos falta es din, que significa pleito, y de ahí viene Dayan, juez de pleitos, juez de paz. No es el juez de tener que matar a alguien en caso de asesinatos o cosas así. Esto sería el shofet. Muy bien. En realidad, es la principal característica del pueblo de Israel como descendientes de Abraham, a quien le dijo el Creador que tengo que darle a conocer lo que yo estoy en camino a eliminar a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Tengo que decírselo a Abraham. Y dice el versículo, pues lo conozco para que ordene a sus hijos y a su casa tras él a que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia, tzedakah y mishpat. Muy bien, entonces estos dos componentes de justicia y de juicio están en la base. Dios ama a Abraham porque sabe que ordena a sus hijos y a sus descendientes que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Y esta característica se refleja luego a lo largo de la historia de Israel. Los sabios del Talmud toman la tzedakah clásica como ejemplo de compromiso en que ambas partes se hacen unas mutuas concesiones en el pleito, lo que podríamos llamar hacer las paces, dando cada uno un paso atrás. El Talmud dice que los jueces del tribunal deben dar preferencia al compromiso antes de comenzar el juicio. Solamente en caso de no poder conseguirse este compromiso se llevará a cabo el juicio. Y puntualicemos que con el paso de los años se ha convertido la palabra tzedakah en un sinónimo de la limosna, perdiendo su sentido original, que como vemos es muy diferente, o que en realidad la noción de ayudar al prójimo en el judaísmo es completamente diferente a la limosna cristiana, sino que se trata de hacer justicia con el pobre, mucho más allá de sus necesidades momentáneas. Y hablaremos de esto en otra ocasión, no ahora. Volvamos a nuestro texto, versículo 16. Yoav ben Zruya sobre el ejército, Yoshafat ben Ahilud, no en, sino ben, Yoshafat ben Ahilud, secretario, y Tzadok ben Ahitub y Ahimelech ben Eviatar, sacerdotes, Israel, escriba, y Benayah ben Yoyadá, y los Cretí y los Pletí, y los hijos de David, ministros eran. Los Cretí y los Pletí, al parecer se trata de dos pueblos o dos ramas de un pueblo que ya
que habitaban en el Negev, fronterizos con la tribu de Judá. Ya hablamos de ellos en una clase anterior, al final del primer libro de Shmuel. Resumiendo, al parecer son dos ramas de los filisteos que se presentan como independientes de su propio pueblo. Los Cretí provienen de Cretim, Creta, y los Pletí tal vez reflejarían su pertenencia a Pleshet, Filistea. Y sabiendo que en realidad los filisteos procedían de Creta. De todos modos, al parecer, durante la estancia de David y sus hombres en la zona filistea antes de la muerte del rey Shaul, entraron en contacto con él y se prendaron de su comportamiento y decidieron unir su destino con el de este judío. Estos versículos hablan de la nueva administración en el gobierno de David. Yoav ben Tzruya es su sobrino, hijo de su hermana Tzruya, que al parecer Yoav tenía casi su misma edad. En realidad se comporta como si fuera un poco mayor incluso que él. Esto es comprensible, diferencia de edades entre la hermana mayor y el hijo menor. Puede haber muchos años de por medio. David es el más pequeño de todos y Tzruya es la mayor de todos. Y por lo tanto el hijo mayor de la hermana mayor puede ser que sea incluso mayor que el hermano pequeño. Él es el jefe del ejército, Yoav ben Tzruya. Luego tenemos a Yoshafat ben Ahilud, del que no tenemos más noticias. Es el secretario, aunque tampoco sabemos si es el secretario de David o el secretario de Yoav. Tzadok ben Ahituv y Ahimelech ben Eviatar, sacerdotes. Y aquí tenemos un problema, puesto que si se trata del sumo sacerdote, puede haber solo uno. ¿Y qué pinta el otro? Y si no se habla del sumo sacerdote, entonces ¿a qué se refiere? Efectivamente, veremos más adelante que Eviatar era el sumo sacerdote de la familia de Itamar y del sacerdote Elí. Y su hijo Ahimelech, hijo de Eviatar, era su asistente, el vice sumo sacerdote. Mientras que Tzadok es de la familia de Elazar. Él era el sacerdote castrense encargado de asistir con los Urim y Tumim a los jefes del ejército en el campo de batalla, como ya hemos visto varias veces. Y aquí veis las dos ramas de esta familia de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos, los 2 primeros, Nadab y Abiú, murieron en la inauguración del tabernáculo sin descendencia, y los otros 2, Elazar e Itamar. El hijo de Elazar fue Pinhas, y estos fueron los que sucedieron a Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, luego su hijo Elazar, que aún aparece en la Torá. Luego viene Pinhas, que vivió muchísimos años, y mientras tanto se suceden aquí su hijo, su nieto, su bisnieto, tataranieto, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, al final del libro de Jueces, nosotros vimos que Pinhas fue destituido de su cargo y Elí tomó su puesto como sumo sacerdote. Elí, el hijo de Itamar, o descendiente de Tamar, por aquí faltan seguramente algunas generaciones de por medio, porque pasó mucho tiempo, que no tenemos el nombre de estos antepasados de Elí. Entonces Elí toma el sumo sacerdocio, y cuando muere Elí se lo pasa a su nieto Ahituv, a su hijo Ahimelech, y luego ahora actualmente está con Eviatar. Tenemos también a Ahía, que en un momento determinado también fue sumo sacerdote al parecer, pero no está claro. Muy bien. Algunos capítulos más adelante, dentro de unos pocos capítulos, veremos que el sumo sacerdocio pasará de Eviatar a Tzadok.
Por esto vemos aquí que están señalados en azul fuerte Aarón, Elazar, Pinjas, luego pasa a Elí, Ahitub, Ahimelech, Eviatar, y luego pasa a la otra rama, a la familia de Tzadok. El personaje siguiente es Sraya, el escriba, o sea, el cronista. Aparece con otros dos nombres diferentes. Aparece con el nombre de Shav dentro de varios capítulos y luego en el libro de Crónicas con el nombre de Shausha. Pero se trata de la misma persona. Luego nos habla de Benayao ben Yoyadá, que estaba al mando de los Cretí y los Pletí. Este Benayao ben Yoyadá es uno de los jefes de David, uno de los héroes que tenía David, de los que veremos una larga lista casi al final de este libro. Esperemos hasta entonces para hablar de él. Y acaba diciendo que los hijos de David eran ministros. El Midrash añade que David tuvo muchos hijos y que por su rango y por ser hijos de quien eran, se permitían a sí mismos un comportamiento que no siempre era el óptimo. Veremos unos ejemplos de esto dentro de unos capítulos y tendremos que esperar para verlos. Capítulo 9. Y dijo David: ¿acaso hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Shaul? Y haré con él bondad por causa de Jonatán. Se pregunta si hay alguien de la casa de Shaul. Recordemos que David hizo un pacto con Jonatán al acabar de matar a Goliat y que fue reiterado más tarde cuando David se vio obligado a huir de Shaul. Y también que Shaul le hizo hacer un juramento después de que David le cortara el ala de su abrigo. Júrame por el Señor si cortarás mi simiente después de mí y si exterminarás mi nombre de la casa de mi padre. Y juró David a Shaul. Shaul murió en la gran batalla contra los filisteos y con él murieron los tres hijos, Jonatán, Malquisua y Aminadab. El cuarto hijo, Ishboshet, murió asesinado por sus propios generales Rehab y Baaná mientras dormía la siesta. Por esto David siente la imperiosa necesidad de saber si queda algún descendiente de Shaul para cumplir con él las promesas hechas. Terminó el capítulo 8 con la lista de los funcionarios del reino de David. Tal vez esta investigación, esta bondad que quiere hacer David con la casa de Shaul, es la de incluir a este descendiente entre sus funcionarios para darle un cargo importante y que el nombre de Shaul no se borre. Por el modo de hacer la pregunta y por lo que dice a continuación, nos da la clara impresión de que David no sabe nada del paradero de ningún descendiente de Shaul, aunque al parecer conocía a Ritzpah bat Ayá, la concubina de Shaul, y a sus hijos. Por supuesto que también conoce a Merab, la hermana mayor de su propia esposa, no solo por el vínculo muy personal que las une a ellas dos, sino por un detalle más que conoceremos mucho más adelante y que no quiero descubrir ahora. Un vínculo que había entre las dos hermanas, Merab y Mijal, que ambas son hijas de Shaul, por lo tanto sus propios hijos son descendientes de Shaul. Al parecer David quiere a alguien que no esté directamente vinculado a él. Recordemos lo que decía el texto cuando habló del asesinato de Ishboshet. Vimos un versículo de por medio que nos preguntamos qué hace este versículo aquí. Tenía Jonatán ben Shaul un hijo lisiado de los pies. 5 años tenía cuando llegó la noticia de la muerte de Shaul y Jonatán desde Israel,
y lo tomó su nodriza y huyó. Y sucedió en su prisa por huir, él cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboshet. Este versículo ya lo vimos en el capítulo 4, versículo 4. La pregunta de David, si ha quedado algún descendiente, insinúa que los que quedaban, los hijos de Ritzpah Batallá y el hijo de Jonatán Mefiboshet, seguramente se habían escondido, temiendo que David los exterminara como era costumbre en todas las culturas a su alrededor, que eliminaban a cualquiera que pudiera cuestionar al nuevo rey. No se tenían en cuenta ni promesas ni juramentos que se hubieran hecho cuando estaban solamente en el proceso para alcanzar el poder. Una vez alcanzada la meta, se olvidaban sistemáticamente de todos los amigos innecesarios, como bien saben todos los políticos. Nadie tiene por qué pensar que David sea diferente. Por si las moscas, conviene mantenerse muy lejos y bien escondidos en el anonimato hasta que se presente alguna ocasión para recuperar los honores perdidos, por supuesto. Bueno, de todos modos, David ha perdido su rastro. Versículo 2. Y en la casa de Shaul había un siervo, y su nombre era Tzivá. Y lo llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Tzivá? Y él respondió, tu siervo. Efectivamente, así soy. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Shaul y haré con él bondades de Dios? Y dijo Tzivá al rey, aún hay un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Que quede claro, Tzivá está hablando de su legítimo amo y señor, de quien él es su esclavo. Pero no lo llama por su nombre, sino que se apresura a decir que es un lisiado de ambos pies para restarle importancia. Es un inválido, un inútil. Es quien fuera mencionado al hablar del asesinato de su tío Ishboshet, que tenía Jonatán ben Shaul un hijo lisiado de pies, como hemos visto hace unos momentos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado exactamente? No lo sabemos. Tenía 5 años cuando murió su padre y su abuelo. 7 años antes de que David trasladara el arca a Jerusalén, lo que ya le da la edad de 12 años. Luego, en el capítulo 8, dijimos que las batallas fueron a lo largo de 20 años, pero nos quedamos aún sin saber en qué punto exactamente colocar esta pesquisa de David. Por lo que Mefiboshet tiene entre 12 y 32 años. Y tiene un hijo pequeño llamado Mijá, como veremos en el versículo 12. De este pequeño Mijá nos encontramos otras 9 generaciones en el libro de Crónicas, con un rarísimo duplicado poco después. O sea, en el capítulo 8 del primer libro de Crónicas, tenemos allí Francesc, no, justo lo contrario. No intenta protegerle, intenta suplantarle. Tzivá intenta quedarse, lo veremos a continuación. Esperemos un poco y veremos que este Tzivá en realidad se había usurpado los derechos de este hijo de Jonatán. Vuelvo al Mijá, el pequeño Mijá. En el primer libro de Crónicas, capítulo 8, desde el versículo 34 hasta el 40, nos cuenta las 9 generaciones descendientes de Mijá. Pero luego en el capítulo 9, capítulo siguiente,
desde el versículo 40 hasta el 44, repite las generaciones de Mijá, con unas pocas e inexplicables variantes, que el Talmud lo resume en una corta frase. Desde Atzel hasta Atzel cargamos 400 camellos de drashas. O sea, desde el versículo 8, capítulo 8, 38, en que aparecen los 6 hijos de Atzel, Ben Elasá, hasta el versículo 44 del capítulo 9, en que vuelven a aparecer los mismos nombres de Atzel, Ben Elasá, tenemos 47 versículos con los que podemos llenar infinidad de libros con Midrashim, como para llenar 400 camellos de carga. En estos 47 versículos hay una larga lista de habitantes de Jerusalén. Tal vez sea el momento de mencionar la explicación de nuestros sabios sobre todo el libro de Crónicas, que en su mayor parte solo repite lo que ya sabemos por la lectura de otros libros del Tanaj. Diciendo, nuestros sabios dicen, que la meta de este libro es la de proporcionar Midrashim. O sea, que hay muchos asuntos que el autor, que fue Ezra, sí, perdón, es que he hablado mientras movía la página. La meta del libro de Crónicas es la de proporcionar Midrashim. O sea que hay muchos asuntos que el autor no quiso escribir explícitamente y los escondió en unas raras insinuaciones dentro de los textos, y de ellas salen gran cantidad de Midrashim. Por supuesto que no podemos ocuparnos de todos ellos en nuestro actual estudio, pero cuando van apareciendo cosas interesantes, pues los menciono aquí, lo que yo sé. Muy bien. Pregunta Miquel si no era más práctico explicarlo directamente. No, porque la letra escrita está a la vista de cualquiera que alcance el libro, mientras que las enseñanzas orales tenías más oportunidad, más posibilidades de dominar, de saber a quién se las transmitías y que no llegaran a manos peligrosas. Hay, por lo visto, hay asuntos peligrosos en los que no conviene hablar. Precisamente el Midrash que he mencionado hace un momento dice que entre estas familias había muchos poderosos, gente que se había hecho con poderes en Jerusalén por la fuerza de sus bíceps, y que no queríamos nombrarlos directamente porque esto es peligroso, van a poner en peligro la sociedad. Mejor insinuarlo sin decirlo claramente. Y cuando llegue el momento ya nos los quitaremos de encima, pero esto es uno de los ejemplos de que a veces no puedes decirlo explícitamente. Volvamos a nuestro texto. Tzivá le ha dicho, hay un hijo de Jonatán. Y le dijo el rey, ¿dónde está? Y dijo Tzivá al rey, he aquí, está en casa de Mahir ben Amiel, en Lodvar. Y envió el rey David y lo tomó de la casa de Mahir ben Amiel de Lodvar. Al parecer se trata de un lugar al otro lado del Jardín, tal vez cerca de Mahanaim, donde se había instalado Ishboshet para su reinado al morir Shaul, donde Mefiboshet sigue escondiéndose. Esta posibilidad se ve reforzada más adelante cuando hablemos de una visita de David en Mahanaim, donde le reciben y le agasajan varias personas, entre ellas este mismo Mahir ben Amiel de Lodvar.
En cuanto al nombre de la ciudad, Lodvar, se presta a ser examinada por el Midrash. Aquí dice en primer lugar que está en Lodvar, y en el versículo siguiente dice que lo trajo David de Lodvar. La partícula lo, en hebreo, puede escribirse de dos modos diferentes y ambos son usados para escribir el nombre de este lugar. Puede escribirse Lodvar y también Lodvar. La palabra dvar significa cosa, algo. La palabra lo, con aleph, significa no. Cuando dice que se encuentra en Lodvar, significa que está en no algo, en nada. Pero cuando le unes a la palabra lo, la partícula mem, que dice de, desde, se convierte de pronto en malé, lleno. Ok, lo explicamos. Dice el Midrash que en el versículo 4 Tzivá le dice que Mefiboshet se encuentra en Lodavar, no cosa, nada, está vacío de valores. Es un inválido, un inútil, no sirve para nada, está vacío de valores. Pero cuando David manda a traerlo de Lodvar, descubre que está Maledvar, lleno de cosas, lleno de valores. En pocas palabras, el Midrash explica con las insinuaciones de la escritura lo que ya hemos visto, que el siervo intenta desesperadamente desacreditar a su inútil amo. Es un inválido que no tiene nada ni sirve para nada. Dentro de poco veremos por qué. Versículo 6. Y vino Mefiboshet ben Jonatán ben Shaul a David, y cayó sobre su rostro y se postró. Y dijo David, Mefiboshet, y dijo, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no temas, porque haré contigo bondad por causa de tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu padre Shaul, y tú comerás pan a mi mesa para siempre. Y se postró y dijo, ¿qué es tu siervo que te has vuelto al perro muerto como yo? Como ya hemos dicho, Mefiboshet tenía motivos para temer. David le dice, no temas, porque Mefiboshet tenía motivos para temer. Su abuelo Shaul había perseguido despiadadamente a David, a punto de matarlo varias veces por sus propias manos. No tendría nada de extraño si David quisiera vengarse exterminando a todos sus descendientes. Además de la mencionada costumbre de exterminar a la familia del rey anterior para evitar que apareciera de pronto algún presunto heredero que intentara destronar al usurpador, se ha hecho muchas veces en muchos lugares del mundo hasta hace relativamente poco tiempo. Seguramente Mefiboshet estaba aterrorizado. Vaya usted a saber lo que ha padecido este Mefiboshet desde la muerte de su padre Jonatán y de su abuelo el rey Shaul. En primer lugar, se ha convertido en un inválido. Su tío Ishboshet intentó conservar el trono durante 2 años con la ayuda del otro tío Avner. Seguramente ambos tíos le menospreciaban por su condición de minusválido. Veremos, hemos visto ahora aquí la expresión, habla de un perro muerto como yo. No parecen tomarse en cuenta los juramentos y pactos que ha hecho David con Shaul y con Jonatán. ¿Desde cuándo se cumplen los pactos? Los pactos, así parece, están para conseguir algo que está en manos de otra persona, no para tener que cumplirlos a toda costa. Pero David no es así.
Si ha prometido algo, hará todo lo posible para cumplirlo, porque la palabra dada es sagrada, porque la palabra soy yo. Cuando fue creado el hombre, dice la Torá que fue creado polvo de la tierra e insufló en su nariz un alma de vida, neshama, de vida. Y fue el hombre un alma viva. Daos cuenta, fijaos aquí, que en realidad insufló en su nariz una neshama de vida y esto le convierte en una nefesh viva. Y la traducción al arameo dice que el hombre se convirtió en un alma que habla, un ruach que habla. Hay muchos animales que se conectan mutuamente por medio de sonidos parecidos a las palabras y se ha hecho incluso un diccionario de las ballenas. Pero ninguno de los animales es capaz de expresar nociones abstractas como amor, paciencia, odio, ni mucho menos son capaces de discutir entre ellos sobre estas nociones. Y por ende, ninguno es capaz de expresar por medio de palabras su conexión con el Creador. Esto puede hacerlo solo el hombre, y esto se denomina profecía, ponerse en contacto directo y consciente con el Creador. Todos somos capaces de hacerlo, aunque muy pocos lleguen a hacerlo en la práctica. Para ser dignos de ellos, de ser profetas, debemos consagrar nuestra palabra al cumplir lo que hemos afirmado o prometido. Quien profana su palabra, quien la desprecia ante sí mismo y ante el prójimo, no podrá alcanzar el deseado contacto con el Creador por medio de ella. Por esto el judío se lo toma muy en serio con todo lo que dice, aunque fuera en broma. Hay que cumplirlo. Yo soy lo que he dicho. Soy mi palabra. Si sagrada o profana, así soy yo también. Una persona que se consagra y se toma en serio a sí misma, o que se profana a sí misma, que es trivial y poco seria. Así pues, David le dice al aterrorizado Mefiboshet que no tiene ninguna intención de dañarle, sino al contrario, mejorar su estatus en todo lo posible. Hay un versículo en el libro de Yeshayá, capítulo 55, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Firmaré con vosotros un pacto, las bondades veraces de David. Se refiere a que el Creador quiere firmar un pacto veraz, como el pacto de bondades que firmó con David. Pero también alude o insinúa a la veracidad de las bondades del mismo David, que le hacen merecedor de las eternas bondades del Creador. Ok. Por lo tanto, está claro que David tiene que cumplir con su palabra y que las promesas, los juramentos hechos, tiene toda la intención de cumplirlos. Versículo 9. Y llamó el rey a Tzibá, siervo de Shaul, y le dijo: todo lo que pertenecía a Shaul y a su casa lo he dado al hijo de tu señor. Lo que pertenece a Shaul es el mismo esclavo Tzibá. Le pertenece a Shaul y ahora lo ha heredado el nieto de Shaul. Por lo tanto, ahora Tzibá pertenece a Mefiboshet. Y trabajarás para él la tierra, tú y tus hijos y tus siervos, y traerás y será para el hijo del Señor pan y lo comerá. Y Mefiboshet, hijo de tu señor Shaul, o nieto, que es lo mismo, comerá siempre pan a mi mesa. Y Tzibá tenía 15 hijos
y 20 siervos. Con la muerte de con la muerte de su amo Shaul y la huida de Mefiboshet, y tal vez también la de Ishboshet, porque se fueron al otro lado del Jardín, se ha convertido Tzivá en el dueño de facto de todo lo que antes pertenecía a Shaul. Es un problema que el Talmud conoce. Cuando un arrendatario lleva muchos años cuidando unos campos, puede convertirse en su dueño de facto. Y de ahí a pretender ser su dueño de jure ya falta muy poco. Por esto el verdadero dueño tiene que renovar el contrato cada pocos años, o al menos debe reivindicar su posesión, para que todos recuerden a quién le pertenece de verdad. Y aquí nos encontramos no con un arrendatario, sino con un esclavo olvidado. Y este esclavo ha prosperado mucho, tiene 15 hijos y 20 siervos. Se ha hecho cargo de la herencia de Shaul y disfruta él solito de toda su producción. No nos extrañe que Tzivá intentara menoscabar el valor de Mefiboshet a ojos de David. En caso de que su amo recupere sus pertenencias, será Tzivá quien pierda, como efectivamente ocurre aquí ahora. La herencia de Shaul pasa a su nieto Mefiboshet y Tzivá lo pierde todo, incluida su propia libertad y la de sus hijos. Debemos recordar este tema puesto que saldrá a relucir de nuevo con mucha más aspereza dentro de 7 capítulos. Terminemos el capítulo. Ahora está claro, ¿verdad? Está claro por qué quería desacreditarlo. Pero Tzivá es un esclavo y tiene clara cuál es su posición, su estatus. Versículo 11, y dijo Tzivá al rey: según todo lo que ordene mi señor el rey a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboshet comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Y Mefiboshet tenía un hijo pequeño y su nombre era Mijá. Y todos los que moraban en la casa de Tzivá eran siervos de Mefiboshet. Y Mefiboshet moraba en Jerusalén, pues a la mesa del rey siempre comía, y él estaba lisiado de ambos pies. Vaya, no se oye nada, se recupera el sonido. Vamos a ver, ¿alguien me oye? Bueno, podéis leer vosotros mismos y acabamos la clase con el capítulo. Siento que se haya acabado la voz. No sé qué ha pasado. Ups, no sé qué ha pasado. Terminad de leer el capítulo y seguimos la semana que viene.